lágrima, tumores óseos, vértebra de marfil, claramente, habrá que hacer un diagnóstico diferencial, y luego pues otro tumor óseo aquí, que es en este caso bien delimitado, nos fijamos un poquito lobuloso, pero nos fijamos que la cortical esté conservada, que no hay aumento de partes blandas. En un principio esto parece sin más, parece un tumor, ¿de acuerdo? Y luego la famosa sacroileitis, ¿de acuerdo? Hoy en día nosotros buscamos diagnóstico precoz y pedimos muchas veces la resonancia magnética, pero prácticamente la sacroileitis también hay que fijarse cuando un paciente que tiene ya tiempo, cuando ya hay daños radiológicos, que el paciente suele llevar ya por lo menos un par de años, ¿de acuerdo? Los grados clásicos de sacroileitis: grado 1, que es este que nunca vemos, que es el pseudoensanchamiento del espacio, que bueno, pues lo podemos pillar. Grado 2, cuando se produce solamente la esclerosis subcondral. El grado 3 es esclerosis y empieza ya a haber puentes óseos. Y luego ya el grado 4, cuando se ha producido una fusión completa de la sacroiliac, ¿de acuerdo? Lo seguimos pidiendo a la hora de hacer un estudio de un paciente. Es fundamental que nosotros le seguimos pidiendo radiografía de pelvis con cadera sobre radiografía de sacroiliac, ¿vale? A la hora de establecer el diagnóstico diferencial de una artritis, sobre todo artritis de miembros inferiores, oligoartritis, que es una artritis crónica pero que no parece comportamiento de artritis reumatoide, pues siempre descartar que no sea una espondiloartropatía con manifestación periférica, ¿vale? Y bueno, pues yo siempre concienciario de que la osteoporosis es muy frecuente. En Segovia tenemos una población muy envejecida, que los aplastamientos vertebrales es una enfermedad grave y que tenemos que estar siempre presentes en el diagnóstico, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de ecografía articular. Sí. El criterio de aplastamiento vertebral es, por definición, cuando se produce una pérdida de más del 20%, ¿de acuerdo?, de la altura. Por ejemplo, cuando tenemos vértebras bicóncavas, si se produce más, está en el límite, más del 20% de la altura global, ya lo consideramos aplastamiento vertebral. Si no, lo llamamos una vértebra bicóncava, ¿vale? Y luego el aplastamiento también puede ser del platillo superior únicamente, o luego puede ser global, que es lo que dices tú, en forma de cuña. Luego puede ser completo, es decir, que se aparezca a vértebra. Eso es todo aplastamiento. No sé cuál es tu pregunta. Sí, bueno, son diferentes tipos de aplastamientos vertebrales, ¿vale? La etiología sobre todo también lo vas a explicar por la sospecha clínica, porque si la evolución de un aplastamiento vertebral no es buena, luego lo veremos, habrá que pedir alguna otra prueba diagnóstica, principalmente una resonancia. Lo que se dice por definición es: los aplastamientos vertebrales más frecuentes es donde están la carga mecánica, que sobre todo son donde se produce el cambio de representantes. Lo más frecuente es D12L1, que son que biomecánicamente donde más van a soportar el peso, ¿de acuerdo? Y luego la chepa, ¿de acuerdo?, que se va a producir una chepa D8, D9. Entonces, generalmente dicen aplastamientos por encima de D3, D4, ojo, no vayan a ser secundarios metastáticos. Es lo que se suele decir. Si tienes un aplastamiento vertebral, de repente te aparece una señora con un aplastamiento vertebral de una localización por encima de D3, D4, ojo, que ese aplastamiento puede ser secundario, no osteoporótico, ¿de acuerdo? Eso es generalmente en cuanto a la localización, ¿vale? Y luego, en cuanto a este aplastamiento, esos los tipos de cómo se puede aplastar la vértebra, ¿de acuerdo? Obviamente, lo normal, esos son los normales, excepto que un aplastamiento contrario no es lo más típico, ¿de acuerdo? Y eso probablemente sea secundario. Habrá que pedir alguna otra prueba diagnóstica. A lo mejor te refieres a eso, porque vamos, no es típico decir que esto estuviera así, el triángulo al revés. No, mecánicamente esto no es osteoporótico. ¿De acuerdo? Siempre, la osteoporosis siempre va a ser donde haya más carga mecánica. Bueno, respecto a la ecografía articular, las consultas de reumatología, la ecografía ya está instaurada desde hace bastantes años, y en consultas de primaria pues también, es que tenéis ecógrafos y que cada vez lo estáis utilizando más, y la ecografía cada vez tiene que estar más en primaria, ¿de acuerdo? Eso es una técnica inocua, segura, reproducible, inmediata, la propia consulta, repetible todas las veces que queramos, ¿de acuerdo? Y es una herramienta fundamental, por lo menos para nosotros, para el diagnóstico de patología de partes blandas degenerativa, diagnóstico y seguimiento de artropatías crónicas. Paciente que tiene un hombro doloroso, luego lo veremos, le hacemos una ecografía. Le decimos, pues tiene una rotura parcial del supraespinoso. Es diagnóstico fundamental de partes blandas y le hacemos una consulta de alta resolución y ya está el paso. Pero para nosotros también es importante para ese esquema mental de confirmar o no la artritis.
La exploración física es la herramienta fundamental y dado la importancia que tiene, pero muchas veces no es fácil saber, pues no tengo claro si el paciente tiene o no inflamadas las manos. ¿De acuerdo? Claro, el enfoque es distinto. Si tiene un dolor sin más, no, es que el paciente tiene artritis. Entonces el enfoque es distinto. Entonces la ecografía a día de hoy para nosotros ha resultado tener la mano, pues para pasarle en un momentito en una sinovitis metacarpofalágica, esto es una artritis reumatoide, fundamental, muy típico de los dolores del carpo, y luego fundamental para los dolores profundos, la articulación de la cadera, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una cadera normal, el cuello femoral, aquí tenéis el cuello femoral con una imagen hipoecoica flexible que es típico de un derrame, ¿de acuerdo? Pero también para nosotros la ecografía es fundamental para ver la naturaleza de la artritis, de la inflamación. ¿Esto por qué? Los reumatismos inflamatorios, las enfermedades autoinmunes, principalmente el reumatoide, espondilitis, psoriásica, producen una hipertrofia sinovial con una hipervascularización. Para alimentar toda esa hipertrofia sinovial tiene que haber mucha sangre, ¿de acuerdo? Esa hipervascularización se puede medir con Power Doppler, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a un paciente que tiene derrame, inflamación articular, pues le podemos mirar el Power Doppler. Y si tiene positividad, un derrame caliente, ¿de acuerdo? Pues ojo que esto a lo mejor no es un derrame con artrosis, que esto es un derrame por una enfermedad inflamatoria, ¿de acuerdo? Finalmente la ecografía tiene un papel muy importante a la hora de intervencionismo. Hoy en día, pues es raro que uno infiltre a ciegas, ¿de acuerdo? Pues me marca el punto, es muy fácil, lo puedo hacer de manera directa, como veis aquí, que yo generalmente no lo hago así, sino que yo simplemente pongo aquí un rotulador, pongo aquí otro rotulador y una X que marca el punto, ¿de acuerdo? Pues de manera guiada o dirigida, ¿no? Se llama guiada cuando es en directo, dirigida cuando es marcado el punto. Es fundamental articulaciones que siempre se han considerado como más difíciles de infiltrar, como es la cadera, que es una articulación profunda, o por ejemplo el tobillo, uno está seguro de llegar a la articulación astrágalo, tibiospagalina, perdón, ¿de acuerdo? O si quieres infiltrar selectivamente la bursa del aquilio, porque el aquilio es un tendón que no se suele infiltrar, pero sí la bursa, ¿de acuerdo? Entonces para saber que no vas a infiltrar el tendón, pues le infiltras justo debajo. Entonces, aún afina muchísimo la infiltración y por lo tanto es más efectivo. Bueno, y eso es lo que quería deciros sobre estas técnicas diagnósticas. ¿Para qué? Y con eso solucionamos la mayoría de las papeletas para los reumatismos de partes blandas. Pero muchas veces hace falta estas pruebas diagnósticas, ¿de acuerdo? Aquí son las indicaciones generales. Como veis, siempre va a depender de la sospecha clínica. ¿De acuerdo? Me vais a pedir protocolo, pues no, sospecha clínica, ¿de acuerdo? La resonancia magnética, cuando la vamos a pedir principalmente, pues cuando con la placa y con la ecografía no llegamos a un diagnóstico satisfactorio, ¿de acuerdo? Cuando hay estructuras anatómicas que no se pueden ver por ecografía. El menisco solamente podemos ver la porción externa del menisco, pero no podemos ver el menisco en su totalidad. El hueso no podemos verlo, ¿de acuerdo? Con la ecografía, y algunas lesiones óseas también se pueden escapar, ¿de acuerdo? Y luego la ecografía es fundamental para un traumatólogo, ¿de acuerdo? Si le vamos a querer operar un hombro, le vamos a querer operar una rodilla, pues hay que pedir una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Esas son las indicaciones generales en los reumatismos de partes blandas y luego, por supuesto, la sospecha clínica, ¿vale? Si sospechamos una osteonecrosis hay que pedir una resonancia, ¿de acuerdo? ¿Cuándo solemos pedir la gamografía ósea por medicina nuclear? Pues generalmente en esos dolores generalizados que no sabemos si es inflamatorio, si es mecánico, si es fibromialgia, pero hay pacientes que tienen dolor inflamatorio porque tienen artritis, una artritis que todavía no ha dado la cara ecográficamente, pero que sí ya empieza a tener un pool ahí vascular que se ve con ecografía, pero con gamografía. Antes se pedía la gamografía para ver la sacroiliitis, ¿de acuerdo? Hoy en día pedimos la resonancia habitualmente. Puede haber sacroiliitis, resonancia negativo, gamografía positivo, pero es bastante raro. Vale, para la distrofias simpático-reflejas, que es un diagnóstico raro, una clínica insidiosa, la gamografía sigue siendo diagnóstica, porque la resonancia te da mucho edema de partes blandas, edema óseo, y la gamografía suele ser mucho más efectiva para el diagnóstico del antiguo SUDE, ¿de acuerdo? Y luego la gamografía es fundamental para el diagnóstico de hiperparatiroidismos, para ver, y para el diagnóstico del Payet, es fundamental para ver si el Payet es monostático o politópico, ¿vale? La artroscopia, artrografía, bueno, la artrografía pues, ya prácticamente eso no se usa, ¿de acuerdo? Y la artroscopia, pues la utilizan sobre todo los cirujanos, porque generalmente la indicación es que a la vez que diagnosticas vas a tratar, ¿de acuerdo? Y esto generalmente es en la rodilla y la patología meniscal, ¿de acuerdo? Aunque la artroscopia también se utiliza para
la biopsia sinovial. La biopsia sinovial es una herramienta diagnóstica que no ha tenido su fruto. Las biopsias sinoviales son inespecíficas, ¿de acuerdo? Hay gente que se ha dedicado a la biopsia para intentar llegar al diagnóstico, pero realmente como tenemos pruebas de laboratorio que ahora vamos a ver, ¿de acuerdo?, muy específicas para el diagnóstico de enfermedades reumáticas, la biopsia sinovial no es una técnica que se utilice habitualmente para el diagnóstico de los reumatismos. Y solamente lo dejamos para cuando hay sospecha de tumor, sospecha de descartar un sarcoma, una sinovitis nodular agresiva, ¿de acuerdo? Pero la biopsia sinovial no es una herramienta diagnóstica fundamental en nuestro trabajo. ¿Vale? Y para terminar esta primera parte de la charla, vamos a hablar un poco de las pruebas de laboratorio. Pero yo os lo he metido aquí un poquito pues para hablar de cómo funciona el reumatólogo y que vosotros veáis que son las pruebas que más habitualmente pedimos. Pero el primer mensaje es que para el reumatismo degenerativo de partes blandas no hace falta pedir nada de laboratorio, ¿de acuerdo? Solamente pediremos pruebas de laboratorio cuando sospechemos que el paciente lo que tiene es un dolor o un síndrome doloroso como manifestación de enfermedad más grave sistémica, aparte de enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Estas son las pruebas que habitualmente pedimos a un paciente para un estudio de una conectivopatía. Hemograma, bioquímica, velocidad y PCR. El ASLO no es una prueba reumática. Sigue poniendo como pruebas reumáticas, pero el ASLO es la única prueba que hace muchos años existía como causa de reuma. Es decir, como no teníamos antibióticos, pues la enfermedad progresaba y progresaba la amigdalitis y se producía la fiebre reumática. Y como era la única causa de artritis conocida, pues el ASLO, ¿de acuerdo? Pero el ASLO lo único que dice es que el paciente está en contacto con el estreptococo, ¿de acuerdo? Entonces el ASLO no, es decir, sigue encajándose como prueba reumática, pero no lo utilizamos para el diagnóstico de enfermedades reumáticas. Se puede utilizar para el diagnóstico a lo mejor de eritema nodoso, de atrofia reactiva, pero necesitamos dos ASLO, porque necesitamos comparar. Es decir, el ASLO puede ser positivo, sí, pero ¿qué ASLO se manejaba este señor? Porque todos hemos estado en contacto con el estreptococo, ¿de acuerdo? Si es significativo un paciente que tenga dolor articular reactivo, en el contexto de dolor de garganta, y tenía un ASLO, pues bajito hace 2 años, o hace 1 año, pues vamos a ver qué ASLO tiene ahora, a ver si tiene una infección estreptocócica. Es lo único, ¿no? Pero como prueba reumática, el ASLO nosotros no lo solemos, no nos sirve. Ya vamos a hablar un poquito de estudio inmunológico, el estudio genético, principalmente de mensaje B27 y CW6. El B27 para espondilopatía, CW6 es para artritis psoriásica, pero el más importante es el B27, ¿de acuerdo? El B51 sería para el B6. 3 mensajes, ¿de acuerdo? Las pruebas de laboratorio se sospechan se piden en función de la sospecha clínica, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, el tema de la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos, ¿de acuerdo? No es lo mismo a la hora de pedir pruebas reumáticas que lo pide un estudiante, el valor diagnóstico de un factor reumatoide pedido por un estudiante de medicina a pedido por ti o por mí, ¿de acuerdo? En cuanto al valor predictivo, que es lo que nos interesa también de la prueba, ¿vale? Y luego si yo ahora cojo y a toda esta habitación le pido un factor reumatoide de unos sanas, entre un 10 o un 15% de la población va a tener prueba reumática positiva sin desarrollar ninguna enfermedad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no está indicado el screening general a todo el mundo de pruebas reumáticas. Hay que pedirlo en función de la sospecha clínica, ¿de acuerdo? No tiene sentido pedir pruebas reumáticas esto es siniestro porque van a dar positivas sin ningún tipo de significado y puede suponer un problema para el paciente. Es que a mí me ha dado esto, es que a mí me ha dado esto, que esto es contagioso, ¿sabes? Que eso lo puedo pegar a mis niños. Entonces eso es importante, ¿vale? Por lo tanto, solamente se piden cuando se sospecha de enfermedad inflamatoria. ¿Cuáles son las pruebas reumáticas que tenéis que conocer? Porque son las que más habitualmente pedimos. ¿De acuerdo? Factor reumatoide, citrulina, anticuerpos antinucleares, anticuerpos extraíbles del núcleo, esclerodérmicos, anticitoplasma y luego otros anticuerpos. Me podéis preguntar si tenéis alguna duda específica. Yo sí. Sí, vamos a ver. ¿A partir de cuándo un factor reumatoide puede ser sospechoso? ¿A partir de una cifra o no? No, es decir, aunque esté elevadísimo. Sí, bueno, entonces, Claro, significativo generalmente a partir del doble de lo normal. Aquí tenemos un laboratorio que tiene la cifra tienen 20 y tienen que cambiarlo porque sale un montón de 21, 22, eso no es significativo, ¿de acuerdo? Pero un factor reumatoide puede ser significativo en el momento que tengas un contexto clínico adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, si un paciente a lo mejor que te cuenta que le duele la espalda y tiene un factor reumatoide de 40, no es significativo. La artritis reumatoide no produce dolor lumbar, ¿de acuerdo? Pero un paciente que dice que me duele las manos, de vez en cuando se me inflaman desde hace 6 meses y tiene un factor reumatoide de 40,
40, eso sí es significativo, ¿de acuerdo? Por eso, siempre en función de la sospecha clínica, ¿de acuerdo? La sospecha clínica marca el valor predictivo de la prueba. ¿eh? Entonces, para la artritis reumatoide disponemos del factor reumatoide y desde hace más de 10 años ya los anticuerpos anticitulina. Esto ha sido una verdadera revolución porque han diagnosticado esas artritis reumatoides seronegativas que teníamos, que comportaban artritis reumatoide por el factor reumatoide negativo, pues ahora resulta que son anticitulina positivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto hemos sacado muchas artritis reumatoides. De hecho, si veis en nuestros juicios clínicos, por lo menos yo suelo poner poliartritis crónica seronegativa. Ya no suelo poner artritis reumatoide, pero negativas, aunque si me lo piden para ponerle flumomida o por algún tema especial. ¿Por qué? Porque ya teniendo el factor reumatoide de los citrulina y los dos son negativos, pues ya piensas, oye, a lo mejor acaba, si luego hace psoriasis, es una artritis psoriásica, si luego hace una enfermedad inflamatoria intestinal, por eso ahora nos gusta poner poliartritis crónica seronegativa, cuando antes se ponía mucho artritis reumatoide casi todo, ¿de acuerdo? El tener el artritis reumatoide, los dos positivos, factor reumatoide y anticuerpos anticitulina, ambos a títulos altos, es un criterio de mal pronóstico y de agresividad, ¿de acuerdo? Y por lo tanto son pacientes que tenemos que tener vigilados de cerca y pueden cumplir criterios de terapia biológica antes TNF antes que las artritis reumatoides seronegativas. Los anticitrulina no tienen el problema que el reumatoide de estos valores que no te llevan a una parte. Ahí en el laboratorio que nosotros tenemos en el hospital hay un valor indeterminado. Hay dos, negativo, indeterminado y positivo. Pero volvemos a lo mismo, es la sospecha clínica. ¿De acuerdo? Tener unos citrulina indeterminados, un factor reumatoide positivo con una clínica típica de reumatoide, pues es muy significativo. Un dolor de cabeza, tener unos citrulina positivos, pues no lleva a ningún sitio. ¿De acuerdo? Es la sospecha clínica. ¿El factor reumatoide qué tipo de reactivo era? Es una inmunoglobulina. Sí. La base es contra IgM. ¿De acuerdo? Y los anticuerpos anticitrulina hay de muchos tipos. La citrulinización es un proceso bioquímico, ¿de acuerdo? Los citrulina hace tiempo que se dejaron y luego lo volvieron a retomar, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos, específicamente ahora yo no me de temas de laboratorio no te podría ser capaz de explicarte, pero son anticuerpos inmunoglobulinos, ¿de acuerdo? ¿Qué anticuerpos pedimos cuando sospechamos lupus? Anticuerpos antinucleares, ¿de acuerdo? Son específicos del lupus, específicos también del síndrome de Sjögren. Y luego muy específicos, muy de lupus, anti-DNA y SM, que generalmente son criterios de agresividad y mucho riesgo de nefropatía, ¿vale? En el anticuerpo antifosfolípido tenéis que diferenciar entre lo que es el anticoagulante lúpico, que es la famosa prolongación del tiempo de tromboplastina, paciente que se le hace un preoperatorio, ¿no? Y da el TTPA alto, pues se le manda, y luego anticuerpos específicos que tenemos los cardiolipina y los beta-2 glicoproteínas. Para el síndrome de Sjögren generalmente dan positivo los ANAS y el factor reumatoide. Es muy típico del síndrome de Sjögren que pueda tener factor reumatoide de 2000, 3000. Es decir, un factor reumatoide tan alto, pues eso puede ser un síndrome de Sjögren, ¿vale? Y puede haber actividad cruzada con crioglobulina, ¿de acuerdo? Porque eso puede ser una complicación muy grave del síndrome de Sjögren, ¿de acuerdo? Y cuando tiene factor reumatoide muy positivo, descartar una criobulinemia o una gamapatía monoclonal, ¿de acuerdo? Suelen ser asociadas al Sjögren y no hay que hacer ninguna cosa, ¿vale? Es habitual que también en las enfermedades reumáticas, digamos, gamapatías pues suelen ser policlonales. Pero en el Sjögren, cuidado con las gamapatías monoclonales, sobre todo son estos enfermos que tienen mucha hipertrofia parotidia, que también tienen adenopatías, porque el coma siempre está, ¿de acuerdo? Luego los anticuerpos esclerodérmicos, hablaremos mañana de ellos hablando con el fenómeno de Raynaud, ¿de acuerdo? Acordaos que hay dos tipos de esclerodermia, la cutánea limitada y la cutánea difusa. La cutánea limitada correspondería al antiguo CRES, ¿de acuerdo? Carcinosis, Raynaud, esclerodactilia, ¿de acuerdo? Afectación esofágica y se suele con el anticentrómetro. Anticentrómetro, alto riesgo de hipertensión pulmonar, criterio de mal pronóstico y de alta mortalidad. La cutánea difusa, cuando hace ya una esclerodermia difusa típica, una muy grave, ¿de acuerdo? Y luego se suele también asociar al SSL70, estos dos son los anticuerpos más frecuentes de la esclerodermia, y el SSL70 se asocia con afectación intersticial grave, ¿de acuerdo? Con neumonitis intersticial, que también es una manifestación de muy mal pronóstico. Para la esclerodermia también solemos pedir el HOP, que es el anticuerpo, esto lo tengo aquí, sí, el antisintetaxa. Eso es típica de anticuerpos antisintetaxa, es artritis, fenómeno de Raynaud, miopatía
neuropatías, ¿de acuerdo? Es un tipo de un síndrome de solapamiento, ¿de acuerdo? Y que luego puede producir afectación pulmonar intersticial, una neumonitis o una fibrosis pulmonar, ¿de acuerdo? Y luego la enfermedad mixta del tejido conectivo es la que se asocia a los anticuerpos anti-RNP, que es artritis, edema difuso de manos y fenómeno de Raynaud, ¿de acuerdo? Suele responder bien al dolquine, bajar dosis de corticoides, alguna vez hace falta metotrexato en enfermedades graves. Esta enfermedad es, digamos, primo hermana del lupus. Hasta hace unos cuantos años, pues, luego es habitual que el paciente tenga varios anticuerpos a la vez, ¿de acuerdo? O síndrome de solapamiento. Y finalmente, las vasculitis sistémicas, hace poco ha cambiado la clasificación. Acordaos que ahora mismo hay sobre todo dos tipos de vasculitis asociada a ANCA, ¿de acuerdo? El antiguo Wegener, el antiguo Stur-Strauss, ¿de acuerdo? Y luego las vasculitis de pequeño vaso, de gran vaso, artritis de células gigantes, el Takayasu, el Berger, ¿de acuerdo? Entonces, los anticuerpos, las vasculitis sistémicas, ANCA positivo, la diferencia, acordados, de P-ANCA y C-ANCA es por la inmunofluorescencia, ¿de acuerdo? Y luego el ELISA, que es principalmente contra MPO y PR3, ¿de acuerdo? Asociado Stur-Strauss, Wegener, o diferencia. Entonces, cuando un paciente da unos ANCAs positivos, entonces es por inmunofluorescencia. Entonces se dice, oye, hazme un ELISA para ver si es uno de estos dos, ¿de acuerdo? Si no es ninguno de estos dos, entonces se le dice que es X-ANCA. Eso es habitualmente a lo mejor en vasculitis asociada a lupus o vasculitis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, no la típica vasculitis, no es síndrome clásico de Wegener, no es síndrome clásico de Stur-Strauss o vasculitis o microcítica, que sobre todo lo ven los nefrólogos. Y bueno, pues esto es la primera parte de esta tarde, que es los mensajes que yo quería decir. No sé si ¿Y la PCR? PCR y velocidad lo he puesto como reactantes de fase aguda. Es muy sensible, poco específica, ¿de acuerdo? La PCR aumenta... Sí, la velocidad de PCR hay que pedirla, ¿de acuerdo? Pero luego hay que hacer una diferencia porque un paciente que tiene fiebre, un paciente que ha tenido una gastroenteritis... Ya diagnosticada. Una vez ya diagnosticada, lo utilizamos como seguimiento, dato de actividad. Nos sirve para ver actividad, sí. De hecho, en los índices compuestos de actividad, utilizas toda la velocidad o la PCR. Cuando nosotros hay utilizar, no sé si habéis oído el DAS28, el DAS28 es lo que utilizamos criterios de respuesta de reumatoide. Es un índice compuesto, pues si tiene más de 3,5, actividad alta, entre 3,5 y 2,5, moderada, menos 2,5, remisión. ¿De acuerdo? Este índice se hace con una calculadora especial, porque es una fórmula matemática, en el que incluye el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones tumefactas, escala analógica visual desde 0 a 10, de si estoy muy mal o estoy muy bien, ¿de acuerdo? En milímetros, y la velocidad, o la PCR, ¿de acuerdo? O sea que si la PCR sí la utilizamos como dato de seguimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una tendinitis y una tendinosis? La tendinitis, no, la verdad que no hay diferencia. O sea, no, sería la diferencia en una tendinosis o una tenosinovitis. Entonces la diferencia es el tendón va por una vaina, por un espacio virtual. No hay espacio entre la vaina y el tendón. ¿De acuerdo? Entonces, una tenosinovitis es que se llena de líquido este tendón. ¿De acuerdo? Mientras que una tendinosis o tendinitis, lo que se inflama es el propio tendón, no la vaina. ¿De acuerdo? No sé si tenemos algo. ¿Lo has entendido bien? Sí, es que yo a veces he visto tendinosis y otras tendinosis. Claro. Entonces da igual. Sí. Entonces, sí, lo mismo, porque es inflamación del tendón, es decir, si esto es un tendón normal, ¿de acuerdo? Y se engrosa todo el tendón, o luego lo que es tenosinovitis es que se llena de líquido la vaina. ¿De acuerdo? ¿No hace eso alusión a que fuera de etiología degenerativa o de etiología inflamatoria? Os haré algo, los términos así. Ahora en la segunda parte os haré algún comentario, pero eso es lo que también se está estudiando hoy en día, ¿no? Para ver si hay, pero sobre todo se utiliza el Doppler. Se utiliza el Doppler, por ejemplo, para tenosinovitis, se pone el Doppler para ver si hay mucha vascularización, ¿de acuerdo? Pero hay luego, cada vez como la ecografía se empieza a usar, pues entonces sabéis, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos más frecuentes de una polimialgia? O los hallazgos ecográficos más frecuentes de un paciente con artritis reumatoide, o las centesitis y los pacientes con espondiloartropatía, ¿no? Pues eso es una cosa que eso está saliendo ahora. ¿Okay? Yo haré algún comentario ahora con los signos un poquito más frecuentes. La fibromialgia,
Pues la fibromialgia es un diagnóstico. Sospechas un paciente a quien tiene cerebro. La fibromialgia es un diagnóstico muy controvertido, todos lo sabéis, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, controvertido. Controvertido. Ah, entonces, ¿por qué? Porque hay que tener, por lo menos, hay que tener cuidado de diagnosticar fibromialgia. Siempre habrá que descartar lo más frecuente, ¿no? Es decir, la fibromialgia es un paciente que le duele todo, pero no sabemos la causa, ¿de acuerdo? Pero un paciente de 65 años que le duele la espalda, que le duele toda la zona, toda la musculatura paravertebral, y le duele, tú le puedes sacar los puntos de fibromialgia, que tienen también mucho cuidado con la exploración física, ¿de acuerdo? Y resulta que tiene la espalda llena de artrosis, tú no puedes diagnosticar a ellos fibromialgia. Ya tienes un motivo para que le duele, ¿de acuerdo? Luego los dolores generalizados, hay que hacer un estudio de miopatía, hay que hacer un estudio también neurológico. Luego también, si se llama fibromialgia, también puede ser la manifestación de una enfermedad digestiva. Se ha puesto muy de moda el estudio de celiaquía, el estudio de las intolerancias a lactosa. Entonces, la fibromialgia efectivamente es una enfermedad que está definida, pero luego a la hora de diagnosticar, pues se puede sobrediagnosticar, o yo prefiero, digamos, enfocarlo, descartar todas las patologías, ver el tipo de enfermo que es. Lo mismo diagnosticar una fibromialgia en una mujer de 70 años que probablemente no tenga fibromialgia, una mujer de 35 o 40, ¿de acuerdo? Ver si hay datos estigmas, muchas veces ponen no estigmas de coencephalopatía, bueno, tienes que tener mucho cuidado. Una persona que tiene fibromialgia, pero que tiene fotosensibilidad, úlceras solares y dietema malar, ¿de acuerdo? Mujeres jóvenes, ¿vale? O que tiene fibromialgia y tiene psoriasis, ¿sabes? Hay que tener cuidado en eso porque luego va y te hace después la manifestación. Entonces me he definido, las fibromialgias existen, ¿de acuerdo? Pero yo sobre todo soy de los que creen que el diagnóstico hay que afinar también por otros temas, o sea, pues, hacer un diagnóstico diferencial correcto. Entonces, pues también esperar, ¿no? No tiene por qué, pero puede diagnosticar artritis psoriásica sin haber psoriasis, por criterio de diagnóstico, ¿de acuerdo? Porque, sobre todo, en artritis psoriásica hay 4 formas clásicas, que es la artritis igual que una artritis reumatoide, pero seronegativa y paciente con psoriasis. Tienes una forma igual que una espondilitis anquilosante, con sacroileitis y afectación axial, ¿de acuerdo? Luego tienes una forma oligoarticular, que es el paciente que tiene el dedo de salchicha, dactilitis, oligoartritis, es decir, solo el tobillo, la rodilla, una forma oligoarticular o simétrica, y entonces esas, pues realmente necesitas la psoriasis para poder diagnosticar, ¿de acuerdo? Lo engloba dentro del campo de la espondilopatía, sin engloba. Pero luego está la forma mutilante, que no sé si la forma mutilante de la artritis psoriásica, que es muy severa, mutilante de manos, con destrucción severa interfalángicas proximales y distales, típico el telescopaje, es decir, como el dedo como un telescopio que se puede meter así. Esta forma mutilante es casi patognomónica de artritis psoriásica. Entonces esa forma mutilante se suele asociar con psoriasis leve, o sea, con psoriasis, ¿de acuerdo? Pero esa forma mutilante también un paciente la presenta, y pues para una artritis mutilante psoriásica, bueno, que el paciente no tuviera psoriasis. Pero puede diagnosticar hoy en día, con los nuevos criterios CASPAR, puede diagnosticar artritis psoriásica sin psoriasis, aunque sabes que tampoco te gusta hacer. ¿De acuerdo? Pues te llamas una artritis seronegativa, ¿no? El paciente tiene antecedentes de psoriasis o su familia tiene antecedentes de psoriasis directo, pues lo puedes poner, ¿de acuerdo? Podría, pero no se suele hacer, salvo la forma mutilante. Las formas mutilantes pueden afectarse también de psoriasis. Una artritis reumatoide suele afectar a las metacarpos falángicas. Cuando hay afectación de las interfalángicas distales o proximales, apunta más a una artrosis o a otro tipo, más que a la artritis reumatoide. No, una artritis reumatoide suele afectar metacarpos falángicas e interfalángicas proximales. Y respetando las distales. ¿De acuerdo? Y luego, si hay afectación, si hay artrosis de manos, la artrosis de manos puede ser con nódulos de Heberlein o de Bouchard o los dos, ¿de acuerdo? Lo que siempre te quedas con la mosca detrás de la oreja es que solamente haya Bouchard. Es decir, que solamente haya nódulos en las interfalángicas proximales. Porque ahí ya te quedas de, oye, ¿cómo es una artritis reumatoide de baja expresividad o es una artritis psoriásica? ¿De acuerdo? Luego veremos. Cuando has hablado de la artrocentesis,
¿ves limitaciones bueno, yo veo al menos limitaciones a que se hagan fuera del ambiente en el que se pueda mandar la muestra rápidamente a estudio? Claro. ¿Qué beneficio o riesgos-beneficios hay de que evacuemos algún derrame que pueda hacerlo? Si tienes, en el caso si tienes, puedes hacer procentesis en la consulta de primaria, primero para aliviar a lo mejor al paciente, y luego el aspecto del líquido, el aspecto macroscópico. Lo he puesto ahí en las imágenes, el aspecto macroscópico ya te hace sospechar qué tipo de líquido va a ser. Es cierto que tienes que tener experiencia y tienes que hacer muchas autocentesis. Es típico, ¿sabes? Entre los residentes, por ejemplo, de reumatología, es típico apostar cuántos leucocitos va a tener con el aspecto. Y siempre que rotabas con el jefe, ¿sabes? Podías sacar líquido sin sacar la aguja, viendo el líquido y le puedo infiltrar, ¿sabes? Viendo el aspecto del líquido. ¿De acuerdo? Porque si el líquido es un líquido mecánico, pues directamente el infiltro no lo voy a pinchar 2 veces. No voy a pinchar, le saco el líquido, le voy a analizar. No, es una artrosis, es un líquido mecánico, pues ahora le infiltro, le vuelvo a pinchar. Sino que en el mismo acto médico, dejas la aguja y quitas el corticoide y lo veremos. ¿De acuerdo? Entonces, macroscópicamente, con experiencia ya se puede, con experiencia pues ya puedes saber qué tipo de líquido es, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues tienes que ir con experiencia y cuando tienes la duda, pues no infiltres. Eso es por si para infiltrar o mandarlo a urgencia, pues es una escéptica, ¿de acuerdo? Pero si ves un líquido mecánico, cuando has pinchado varias artrosis, pues esto es líquido mecánico. Cuando has pinchado varias gotas, es un líquido turbio amarillento, pues esto es una gota, ¿de acuerdo? Líquido purulento, pues ya se ve o tienen la duda, pues entonces ya. Entonces, para hacer una trocentesis adecuadamente, es un laboratorio, por lo menos para que te haga el recuento celular. Luego ya el recuento celular y te deje el líquido para cultivar, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que si vas a hacer una trocentesis para tirar el líquido macroscópicamente, pues debes tener mucha experiencia para que eso sea útil. Pero bueno, esto es una patología muy frecuente. En el momento que estáis pinchando muchas rodillas, y luego el diagnóstico de Martros, ¿de acuerdo? Pues es un diagnóstico clínico, saber que están, ¿de acuerdo? Un paciente que sea un mal gesto, un hemartros, por eso me dice, ¿no? Pero ¿no tenéis en el centro de salud, no tenéis laboratorio? No. Ahora no. No, nunca. Nunca lo mandamos a Bueno, ¿qué hora es? 7 menos. ¿Queréis que descansemos en 5 minutos? Pues, ¿eh? Sí. Vale, ok. Vale. Pues entonces ahora vamos a hablar de los síntomas dolorosos más frecuentes, ¿de acuerdo? En esta segunda parte, lo que voy a contaros pues, de muchas cosas que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? De la patología que más frecuentemente vais a ver, ¿de acuerdo? Porque esta charla sobre todo está hecha, bueno, tiene una geriatra, pero también está hecha sobre todo principalmente para primarios, ¿de acuerdo? Que son patologías que muchas veces las podéis asumir vosotros, ¿de acuerdo? De vez en cuando meteré una coletilla o meteré algún diagnóstico diferencial pues de una enfermedad inflamatoria o de algún mensaje que yo quiera también mandar, ¿vale? Bien, lo primero que quiero que tengáis claro es la diferencia entre dolor artrósico y dolor de reumatismo de parte blanda. Vuelvo a insistir en ello. La artrosis, ¿qué es? Es el desgaste del cartílago. Se desgasta el cartílago y se desgasta la articulación, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la artrosis produce dolor por destrucción articular, por el envejecimiento de la articulación. Y puede producir un síndrome doloroso en cualquier articulación. Y por lo tanto tiene que estar siempre presente en el diagnóstico diferencial. Algunas veces os voy a insistir en ello, otras veces doy por hecho. Me duele un tobillo, pues a lo mejor es artrosis. Me duele una rodilla, pues a lo mejor es artrosis. Dependiendo de la localización, la edad del paciente, la historia clínica, pues pensarás en ella como causa más probable o no. ¿De acuerdo? En cuanto al reumatismo de parte blanda, tendinitis, bursitis, se puede producir o no sobre una articulación artrósica. ¿De acuerdo? Si se produce sobre una articulación artrósica, va a empeorar un dolor crónico o va a empeorar el pronóstico que si es una tendinitis en una articulación no artrósica. ¿Vale? Doctor, siempre me ha dolido la rodilla, pero ahora me duele más. ¿De acuerdo? Ahora me duele más, habrá que ver que si es un reumatismo de parte blanda sobre una articulación artrósica o es simplemente progresión de la artrosis. Esto algunas veces tiene importancia, otras veces no. Algunas veces todo se trata igual. Inflamatorios, analgésicos, lo veremos mañana. Pero otras veces, si no vemos la diferencia, a lo mejor el paciente no le estamos enfocando bien.
ese ahora me duele más, a lo mejor es el menisco. Y dice, no, eso es de la artrosis. Eso de la artrosis, vayas a su casa. Y el paciente no puede caminar, está 6 meses, 8 meses, 10 meses, ¿cómo puede caminar? Cuando a lo mejor con una artroscopia le hubiera solucionado el problema, porque esa artrosis nunca le había dado problemas. Tiene una rodilla artrósica, ha tenido una meniscopatía y es lo que le empezó a dar problemas. Le tratas el menisco, le solucionas el problema. La artrosis no se la cura, pero sí le ha solucionado el problema. ¿De acuerdo? O una bursitis. Al tener artrosis ahora tengo una bursitis. Entonces, pues... Una cadera que empieza a doler. Ahora vamos a ver lo más frecuente, ¿de acuerdo? Pero es importante que sí que tengáis en cuenta, a la hora de enfrentaros a un síndrome doloroso, que tengáis en cuenta esa diferencia, ¿de acuerdo? Alguna vez será artrosis, otra vez será artrosis más reumatismo de parte blanda, y otra cosa, o a lo mejor otra solamente, reumatismo de parte blanda. En la práctica clínica habitual, desgraciadamente, se suelen juntar las dos cosas, enfermedad de pronóstico, los pacientes cronicazos, los pacientes con una artrosis que no se cura, y que van sumándose, ahora esto, ahora lo otro, ahora... ¿De acuerdo? Esto es la práctica clínica habitual. Pero algunas veces el tratamiento va a ser global, otras veces sí que podemos afinar. ¿De acuerdo? Y eso va a repercutir en el alivio del paciente. ¿De acuerdo? Porque además es que nadie me hizo caso y luego llegó uno, me infiltró y ya no me duele nada. Y decían que la artrosis no tenía cura. ¿De acuerdo? Llevo 9 meses sin poder caminar, me han puesto ahí una infiltración y estoy como nuevo. Otras veces no. Otras veces la infiltras y estoy peor. ¿De acuerdo? Pero es importante intentar saber por qué ocurre eso. Si lo sabes, si le informas al paciente, le informas del pronóstico también. ¿De acuerdo? Si puedes informar del pronóstico, yo creo que va a ser mejor, creo que no va a ser. Pues eso es un mensaje que yo sí que os quiero mandar, ¿de acuerdo? Y que siempre, a la hora de enfocar adecuadamente todos estos signos. Vamos a empezar por un hombro doloroso. Introducción general, hombro doloroso, patología muy frecuente. Dice las estadísticas que hasta el 25% de la población tiene un hombro doloroso alguna vez en su vida, ¿de acuerdo? Principalmente trabajadores trabajadores con trabajo físico o movimientos, y sobre todo movimientos repetitivos, ¿de acuerdo? Bien, un hombro doloroso, antes a todo se llamaba hombro doloroso, ¿de acuerdo? Pero sabemos que hombro doloroso son el hueso, los tendones, las bursas, ¿de acuerdo? Que son diferentes estructuras y por lo tanto esas estructuras producirán una clínica específica. Algunas veces el tratamiento será lo mismo para todos, pero otras veces a lo mejor el tratamiento tiene que ser muy efectivo según qué estructura anatómica le está produciendo el dolor. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto las causas más frecuentes de hombro doloroso. Traumática, el impeachment, sobre todo en gente joven, sobreesfuerzo. La edad degenerativa a traumática, sobre todo en personas mayores. Y ojo, el hombro doloroso que no sea la manifestación de una enfermedad sistémica. Y que un mensajito que yo os quiero mandar, la famosa polimialgia reumática, ¿de acuerdo? La polimialgia reumática, enfermedad típica del anciano, mayores de 65 años, que cursa con dolor en cintura pélvica, en cintura escapular, cintura pélvica, con debilidad, pérdida de fuerza, ¿de acuerdo? Y que el paciente puede acabar absolutamente impotencia en la cama si no le ponemos corticoides, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces empieza con un hombro doloroso, se le confunde, empieza con un hombro aquí, y luego empieza en el otro lado, ¿de acuerdo? El hombro doloroso en las personas mayores, mensaje, que no se les pase una polimialgia reumática. Por 3 motivos. Porque si no le pones corticoide, el paciente no va a mejorar. Segundo, que no se te escape una arteritis atemporal. ¿De acuerdo? La polimialgia reumática, siempre que contenga síntomas arteríticos, la arteritis atemporal, enfermedad grave, que puede producir una maurosis, y por último, las polimialgias reumáticas, existe una importante asociación paraneoplástica. Cuando hacemos un estudio de polimialgia reumática, siempre pedimos marcadores tumorales, un aspecto ortopédico y una anamnesis, pues hay que pedir una placa de tórax, un abdomen, un conjuntal, dependiendo un poco lo que pasa. ¿De acuerdo? Pues es un mensaje que primaria, y es que además muchas veces se confundía polimialgia reumática con la fibromialgia. No tiene nada que ver. Enfermedad claramente establecida, es desde la anciano. Las artritis crónicas del anciano, grandes síndromes, o artritis de comienzo se llama EORA, Ederly Onset Rheumatoid Arthritis, es decir, comienzo tardío, artritis reumatoide de comienzo tardío. Puede ser una polimialgia reumática, que sobre todo cursa con debilidad de hombros, de cintura. Puede ser una artritis reumatoide del anciano, es decir, artritis reumatoide clásica, con artritis de manos, de rodillas, de pies. O puede ser el famoso RC3PE, rheumatism, sinovitis, pero negativa asimétrica con pitting edema.
el paciente te llega con las manos que parece un boxeador. No sé si alguna vez habéis tenido algún caso. El paciente te llega con un edema muy llamativo de manos. ¿De acuerdo? Entonces son 3 formas clásicas de comienzo de una artritis del anciano y que tienen la característica común de que todas responden muy bien a dosis medias de corticoides, 15-20 miligramos de premustano. Lo que pasa es que hoy en día sí que te dicen que a la polimialgia reumática solamente tratada con corticoides, a no ser que recaiga, y si es una artritis reumatoide, ponle metotrexato, aunque tenga 80 años, ¿de acuerdo? Porque no se le va a quitar todo con corticoides, y el pitineedema, que es mucho el R3P, pues probablemente se asocie con un ánimo plano, ¿de acuerdo? Y necesita más corticoides, ¿vale? La polimialgia reumática hay que pedir entonces que hay que descartar el insumo. La polimialgia reumática la confirma el diagnóstico clínico, se confirma con, es decir, un paciente que está está poniendo antiinflamatorios y no se le quita, y tiene una clínica típica, ¿de acuerdo? La única manera de quitarse el dolor va a ser con corticoides. Confirmas el diagnóstico y hay que hacer un estudio. Primero porque van a necesitar corticoides crónicos, entonces va a estar ahí y hay que hacer un estudio inmunológico para que no sea una artritis reumatoide, o que no sea un lupus de anciano, y luego tiene una importante asociación para neoplástica. En el momento del diagnóstico o posterior. Próstata, síndromes linfoproliferativos, ¿de acuerdo? Pulmones, también el tejido fumador, pero es riñón también es colon, ¿de acuerdo? Entonces, las polimialgias reumáticas son patologías muy agradecidas, a paciente de fenomenal toda vez el resto de su vida, y como hacen los corticoides, que un alto porcentaje van a desarrollar establecimientos porque van a estar en algún tipo de patología, ¿sí? Y luego que no hagan una artritis temporal. Pero sí, la polimialgia reumática es una enfermedad autoinmune, es un proceso inflamatorio, está metido dentro de enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Yo cuando se ha puesto el esquema introductorio, se ha puesto lo general, cuando se ha puesto sarcoidosis, ¿sabes? Enfermedades mucho más raras, polimialgia reumática, o cronosis y esas cosas, pero es todo dentro de lo inflamatorio, ¿no? Los que se van a beneficiar del tratamiento inmunosupresor. Ya hablaremos mañana de él, ya veremos si solo corticoides o hace falta más cosas, pero eso ya hablaríamos mañana, ¿vale? Bueno, miembro doloroso. Entonces, hay un montón de diagnósticos de miembro doloroso. A modo de facilitar las cosas, pues yo os pongo este esquema. Que la afectación de estructuras prenumerales, artritis, artrosis acromioclavicular y esternoclavicular, que es lo que antes preguntabas, y luego que el paciente que no tenga un miembro doloroso por un dolor referido. Vamos a ver brevemente un poquito cada una de estas. Vamos a ver, lo primero de todo, la famosa tendinopatía del manguito de los rotadores, ¿de acuerdo? Es con diferencia la causa de hombro doloroso más frecuente, ¿de acuerdo? No la artrosis, la tendinopatía, ¿de acuerdo? El tendón que más frecuentemente se afecta es el supraespinoso. También se puede afectar el infraespinoso, segundo, y el tendón mayor. Puede o no ir asociado a bursitis o acromiodeltoidea, ¿de acuerdo? Si va asociado a bursitis o acromiodeltoidea, es más doloroso, es de peor pronóstico y produce mucha más impotencia funcional y mucha más disminución de la movilidad, ¿de acuerdo? La causa principalmente es degenerativa, o pacientes en impeachment en gente joven, o luego movimientos repetitivos de gente que tiene trabajos físicos, ¿de acuerdo? El desgaste, la tendinitis continua de repetición puede llevar a el siguiente paso, que sería la rotura del manguito de rotadores. Volvemos a lo mismo, la rotura del manguito de rotadores, el más frecuente que se rompa sea el supraespinoso, por el que tiene el que más pasa por el espacio subacromial y tiene menos espacio y siempre está en continuo roce, ¿de acuerdo? La rotura del supraespinoso puede ser parcial, completa, o una rotura total del manguito de rotadores, ¿de acuerdo? La rotura total del manguito de rotadores es que el paciente no puede mover nada. Generalmente las roturas parciales o dependen del espesor, que no coja todo el espesor del tendón o no. No asustéis, muchas veces asusta al paciente. Me han dicho que tengo roto. A mí me gusta mucho, y además eso le salía mucho, me gusta para que lo entiendan, tiene la cuerda, o sea, el tendón es una cuerda, la tiene como desplegada, ¿de acuerdo? Eso lo entienden mucho mejor y le quitas un poquito de gravedad, porque no me han dicho que tengo roto, pero tengo roto y a partir de ahí se quedan con lo de la palabra rota. Es una experiencia porque mucha gente se la queda, ¿no? Y entonces, puede hacer que la cuerda tiene una cuerda y la cuerda la tiene desgastada y parte de desgaste la tiene desplegada. Y eso es lo que realmente pasa, ¿de acuerdo? La causa también degenerativa, traumática, y luego esta sí que suele producir un dolor mucho más intenso, un dolor más agudo cuando está producido, suele acompañarse de bursitis o de actos inflamatorios, ¿vale? Pero generalmente tiene buen pronóstico, porque las fibras tendinosas, si no se rompe del todo, el resto de los músculos compensan, ¿de acuerdo? Y la movilidad al final se suele conseguir, ¿vale?
Tendinitis del bicipital, de la corredera del tendón largo del bíceps. Produce dolor en la cara anterior del brazo. Típico deportista, ¿de acuerdo? Pero es muy raro la rotura, ¿vale? Cuando se produce una rotura del tendinitis del bicipital, generalmente es traumático y produce el síndrome de hachazo, se le cae el bíceps, ¿vale? Mensaje. Cuando un paciente tiene una polimialgia reumática, los dos hallazgos ecográficos más frecuentes son la bursitis subaracnoidea y tenosinovitis bilateral del bicipital. ¿De acuerdo? Pues cuando un varón, una polimialgia reumática, un paciente anciano se queja de dolor en los hombros y le haces la ecografía, en mi experiencia es la tenosinovitis del bicipital, no tiene bursitis, sino tiene tenosinovitis bicipital, dice, ojo, que no sea, como esto, un hombro doloroso por una polimialgia reumática. ¿De acuerdo? Estos son los dos hallazgos más frecuentes de la polimialgia reumática en el hombro, aparte de la sinovitis de cadera. ¿Vale? Muchas veces el paciente tiene una bursitis o acromialgia masiva, entonces le cae por la cara lateral y también, ahora lo veremos, por la cara anterior y se puede confundir en la exploración. ¿De acuerdo? En la exploración lógicamente no ecográfica, ¿es dolor en la palpación directa en la corredera bicipital. Si tiene un dolor, también no tienden a la hora del bíceps, de cortar la flexión del bíceps le va a molestar. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que muchas veces, si dices, tienen un dolor selectivo, tienes que hacer la cirugía con el tendón del subescapular, que no he hablado de ella porque es muy rara, y te confundes muchas veces porque tiene una bursitis y lo que le estás tocando, luego ves ecográficamente que es la bursa llena de líquido que está doliendo. Pero eso generalmente se acompaña de otros datos que es mucha impotencia funcional, no puede mover el hombro. ¿De acuerdo? Mientras que la tendinitis de bicipital no tiene por qué limitar la abducción. La rotación posterior externa sí porque tiras del tendón de bíceps, le estás produciendo una tensión. ¿De acuerdo? Pero la abducción no tiene por qué. Pero si haces la abducción con el brazo en flexión, que le descargas el bíceps. ¿De acuerdo? Pero bueno, tampoco he insistido más en la exploración general, pero hoy en día es muy raro no hacer un hombro doloroso, una ecografía, unas pruebas complementarias. Entonces, que no me digan los clásicos, porque tampoco se puede decir, pero es cierto que la exploración va quedando un poquito. Yo creo que vais viendo por generaciones de médicos y que algunos le damos más importancia a una cosa que otra. Bueno, y perder un poquito digamos la racionalidad del texto, ¿no? Tendinitis calcificante. Tendinitis que produce calcificación intrasustancia de los tendones, ¿de acuerdo? La causa, pequeñas roturas que hayan cicatrizado, ¿de acuerdo? Idiopáticas, o luego enfermedades por depósito de calcio y fósforo, sobre todo las espondiloartropatías, puede producir calcificaciones múltiples, o los pirofosfato o un hiperparathiroidismo, artropatía por pirofosfato puede producir calcificación. Bueno, la tendinitis calcificante puede ser asintomática, no hacer nada. Es decir, encuentras una placa de hombro o una placa de tórax y le han cogido la cabeza del hombro y se ve una calcificación sin más. O puede ser una causa de hombro doloroso múltiple recurrente. ¿De acuerdo? Muchas veces produce un dolor selectivo a la palpación directa. La capsulitis retráctil es muy raro. Es una irritación de la cápsula que produce el famoso hombro congelado. ¿De acuerdo? Se dice por definición que es más frecuente en mujeres diabéticas. La causa no se sabe. Pero la capsulitis retráctil se diagnostica muchas veces, se sobrediagnostica. Se confunde con tendinopatías del manguito mal curado. ¿De acuerdo? Veréis que el tratamiento de hombro doloroso es conseguir la movilidad. Y si el paciente no consigue la movilidad va a empeorar muchísimo el pronóstico, ¿vale? Entonces, tendinitis del manguito rotador es más frecuente mal curada, se confunde una capsulitis retráctil, que es una verdadera retracción y fibrosis de la cápsula. ¿De acuerdo? La artropatía acromioclavicular, generalmente de carácter degenerativo, un dolor selectivo en la articulación de aquí, algunas veces se puede inflamar, no tiene mayor, generalmente suele ser secundaria, asociada, es decir, un hombro doloroso, una artropatía, una tendinitis del supraespinoso y que también se inflama esta articulación. Y luego la artritis externoclavicular, que sí que os quiero mandar un mensaje. Cuando se inflama mucho era típica artritis infecciosa en los drogodependientes, ¿de acuerdo? Era muy típico que sea una septicemia y que hagan una artritis externoclavicular. Y luego en las espondiloartropatías. Las espondiloartropatías es de la espalda, pero también la pared anterior. Y la pared anterior es la unión externo-costal. ¿De acuerdo? Dolor selectivo en la pared costal, siempre hay que descartar espondiloartropatías. El famoso síndrome de Tiche, ¿de acuerdo? De Tiche, que es idiopático, nada, y luego el famoso síndrome de Stapho. Entonces sabéis pustulosis palmoplantar, ¿de acuerdo? Con psoriasis o pustulosis palmoplantar, y luego produce afectación de la esternoclavicular con la osteomielitis aséptica. Una afectación muy típica, prácticamente patognomónica,
y es un tipo de espondiloartropatía que también puede surgir con osteotensión sacroiliaca. ¿De acuerdo? Esos son lo que tienes que quedar porque prácticamente luego ya dolores mecánicos, hiperlordosis, pero bueno. Esas son las causas más importantes del hombro doloroso. La cosa es que luego el dolor, obviamente vosotros sabéis mucho más que yo de esto, que el dolor no se ha referido. El diagnóstico diferencial, sobre todo cuando el dolor es agudo. Cuando lleva una semana, poco, pues obviamente habrá que descartar patología de vesícula biliar, cardiopatía isquémica, derrame pleural o neumotórax. Son las causas principales de hombro doloroso, un dolor referido. Cuando el dolor se ha referido de manera crónica, pues principalmente el diagnóstico diferencial es con una espondiloartrosis, una cervicalgia o una braquial. ¿Vale? Bueno, el hombro doloroso, ¿cómo se diagnostica? Pues la mayoría de los casos, pues una placa simple, una ecografía, y algunas veces hará falta de resonancia y muy raras veces otras pruebas. Vamos a poner lo que más frecuentemente os vais a encontrar en la práctica habitual, en la mayoría de los casos. Vais a encontrar pues, que tengo una rotura del supraespinoso, ¿de acuerdo? Este es el troquín, este es longitudinal del tendón del supraespinoso y todo esto veis aquí es líquido porque está roto. Una rotura intrasustancia, esto es una longitudinal del supraespinoso y esto es transversal. Esto es lo más frecuente, ¿de acuerdo? De un hombro doloroso. Encontréis, no hace falta hacer ninguna prueba más. ¿Vale? La calcificación. Una imagen hiperecoica es una sombra posterior. ¿Ves que aquí se corta la cortical? En longitudinal, en transversal y en longitudinal. Esta es. ¿Vale? Sombra posterior. Tenosinovitis, lo que tú me decías. ¿Qué diferencia hay entre tendinosis o tenosinovitis? Este es el tendón. ¿De acuerdo? Virtualmente no debería existir este espacio. Este espacio se ha llenado de líquido. Es una visión transversal del tendón del bíceps. ¿De acuerdo? Entonces, una tenosinovitis es que está llenado de líquido la vaina. ¿De acuerdo? Y este es el tendón longitudinal y ves aquí el líquido, ¿verdad? ¿Qué sería una tendinitis o tendinosis? Pues que este tendón no estuviera líquido, sino que estuviera engrosado. Que todo el tendón estuviera engrosado. No estuviera líquido, sino que estuviera todo engrosado. Esto es la diferencia. ¿De acuerdo? Y esto es en resonancia magnética, todo esto blanquito. Este es el tendón transversal, este es el húmero transversal y todo esto está lleno de líquido. ¿De acuerdo? Por ecografía y por resonancia. ¿Vale? Hay algo muy frecuente en las polimialgias reumáticas. Bursitis o acromiodeltoidea. ¿De acuerdo? Cuando todo esto es el tendón, esto es otro espacio virtual que no tiene que existir. Cuando está engrosado, todo esto es una bursitis. Y cuando son masivas, es decir, esto es justo aquí debajo. No vemos todo esto aquí debajo. Pero luego cuando son masivas, se puede llenar de líquido y caer desde arriba. ¿De acuerdo? Fijaos, este es el tendón, esto es una visión así del ecógrafo. ¿De acuerdo? Transversal. Este es el tendón, la corredera bicipital, este es el tendón del bíceps, que está normal. Pero al paciente le dolía aquí. ¿Por qué? Porque estamos tocando todo el líquido, una bursitis o una acromiodeltoidea masiva. ¿De acuerdo? Esta causa de artritis, una destrucción global de las articulaciones, una artritis de hombro infecciosa. ¿De acuerdo? ¿Veis que no tiene esclerosis? Que no tiene osteofitos, ¿vale? Porque muchas veces dicen que son más típicos de la artrosis. Otras causas, bueno, pues tumores óseos. Es muy habitual los infartos óseos asintomáticos, es decir, ver un paciente con infartos óseos de causa de muchas veces, ¿no? En este caso ocurrió el infarto. Y esas son las patologías más frecuentes. Si has hecho una buena historia clínica, si has hecho una buena exploración, pues la mayoría estará, y en función de las pruebas complementarias, tienes que ser capaz de contestar estas tres preguntas. El hombro doloroso, si el dolor es locado referido, cuál ha sido la etiología, traumática, degenerativa, es una enfermedad sistémica, afectación de un virus fosfato, y luego qué estructura está específicamente afectada. Es la artrosis, es el supraespinoso, es el supra y el tendón del bíceps, y esta articulación de aquí, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Pues hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto esto va a influir en qué tratamiento le vamos a poner y además en el pronóstico. ¿De acuerdo? No es lo mismo decirle a un paciente que tiene una rotura parcial de supraespinoso a que tiene una rotura completa, con mucha artrosis ya, que probablemente ese hombro le va a estar dando problemas a partir de ahora. No es lo mismo decirle que tiene una bursitis y el tendón está intacto y le quitas la bursitis a que el tendón esté roto o con calcificación que va a estar produciendo. ¿De acuerdo? No es lo mismo que el paciente tenga una tenosidis bilateral 65 años, que no, porque con el corticoides le va a hacer una polimialgia reumática. ¿De acuerdo?
Entonces es importante. No todos somos dolorosos, sí, todos somos dolorosos, pero podemos afinar. ¿De acuerdo? Podemos afinar y si afinas el paciente le va a aliviar mucho más. ¿De acuerdo? La placa de la proyección de rayos X más conveniente para el estudio del hombro es la convencional o hay que... La convencional. La convencional, yo siempre pido ya la convencional. La convencional. Porque principalmente lo que quiero ver, lo que no voy a ver con ecografía, es el hueso. Y calcificación de partes blandas también. Las calcificaciones de partes blandas también las vamos a ver con ecografía. Pero la ecografía del hombro sí sigue pidiendo para ver el hueso. Y por la ecografía solamente puedes ver cortical de hueso, pero no ves todo el hueso. ¿En todo hombro doloroso hay que pedir radiografía del 100%? Pues es una pregunta que depende un poco de la clínica. Pero si es a lo mejor, mi consejo es, todo paciente que venga con un síndrome doloroso, si es agudo, si lleva poco tiempo, pone un ciclo antiinflamatorio. Dices, tómate ibuprofeno. Un ciclo antiinflamatorio es 2-3 semanas tomando bien antiinflamatorio. No es 2 días y me canso. No. Tómate durante 10 días, durante 14 días, ibuprofeno con tu protector gástrico y vienes y me cuentas. Si eso no le ha solucionado el problema, entonces empieza a hacer el prueba. Pero es que muchas veces le soluciona este problema. ¿De acuerdo? Si va a tener algo, no va a ser tan fácil de mejorar. ¿Vale? Sobre todo, esto se va a hacer muy importante cuando se cronifica o cuando recidiva. ¿De acuerdo? Pero si hacéis eso de lo que te he dicho, vais a solucionar muchos problemas. ¿Sabes? Si el paciente, ¿qué más te da? Que a lo mejor tenga una mujer de 65 años y va a tener una pequeña desgarro superespinoso de carácter de desgaste. Pues tu constante inflamatorio, 2 semanas y ya está. Otra cosa, esto sí que va a influenciar, sobre todo en que una y otra y otra. ¿De acuerdo? O porque no va bien y dices, oye, a ver si va a hacer otra cosa. O si se va a beneficiar de una infiltración. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo veremos mañana, el esquema general, ya los voy adelantando, ¿no? De cómo se tratan los reumatismos de partes blandas, independientemente de la localización, ¿vale? Pero sí dos mensajes respecto al hombro doloroso, es que es fundamental, el objetivo es recuperar la movilidad. Un hombro doloroso que no se mueve, un hombro doloroso que de mal pronóstico y que va a doler mucho. Un hombro doloroso que se mueve, que va a mejorar muchísimo el dolor, ¿vale? En general. Por eso, la rehabilitación, los ejercicios de movilidad es muy importante y las infiltraciones van dedicadas a también a recuperar la movilidad. Quitar el dolor para recuperar la movilidad, ¿vale? Hablaremos de indicaciones de infiltraciones y técnica mañana, pero vaya por delante para el hombro doloroso tenéis 3 abordajes. El abordaje lateral, el abordaje anterior y el abordaje posterior. ¿De acuerdo? Es más fácil, el abordaje posterior no tiene ningún problema. La espinosa de aquí de la escápula, ¿de acuerdo? Y aquí debajo. Y entráis, ¿vale? Pero si por ejemplo el paciente tiene una tenosidtis del bíceps, pues se va a beneficiar si le hacéis un abordaje anterior. Porque aunque el corticoide difunde y tiene un efecto sistémico, pero si directamente va al tendón inflamado, pues lo va a agradecer, la infiltración va a ser mucho más efectiva. ¿De acuerdo? Es lo mismo que cuando infiltráis una artritis y si no llegáis a la articulación, pues por difusión, pues puede llegar algo corticoide, pero va a ser mucho más efectivo si entráis dentro de la articulación. ¿De acuerdo? Pues las infiltraciones selectivas, si sabéis qué tendón es lo que está afectado, pues van a ser mucho más eficaces. ¿De acuerdo? Muchas veces, estoy fatal, me han infiltrado 3 veces, no me ha hecho nada. Y tú le infiltras una vez y le resuelves el problema. ¿Por qué? Porque ha sido, porque tú sabes qué tendón está, y has infiltrado el que le dolía. ¿De acuerdo? Si es superespinoso, lo has hecho una lateral, subacromial, y si es el tendón del bíceps, es una anterior. Si es el menisco, pues es cancerina, eso ya lo veremos. ¿De acuerdo? Muchas veces también mejoran por el propio efecto sistémico del corticoide o por la difusión. ¿De acuerdo? Pero se puede afinar y entonces no es más efectivo. Eso es lo que quería decir sobre el hombro. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Y lo del reposo, ¿por qué lo pones ahí? Porque a veces en estos que lo Claro. tienen con Mañana te lo cuento, pero bueno, te adelanto, efectivamente. Mañana tienes guardia. Dentro de luego el tratamiento de los síndromes dolorosos va a ser proporcional a la gravedad. Entonces, el reposo generalmente siempre se manda porque es el mejor antiinflamatorio que hay, el reposo. Ahora bien, el objetivo de cualquier traumatismo de parte blanda es recuperar la movilidad articular y por lo tanto el reposo tampoco te puedes pasar. Un hombro doloroso, que se quede quieto, luego le puedes empeorar el pronóstico. Entonces el reposo está bien, pero que empiece a mover.
¿de acuerdo? Por eso el reposo siempre hay que tenerlo con interrogante. Y luego el reposo también hay que saber lo que le pasa al paciente. Es una cosa que también os mandaré el mensaje mañana, o lo mandaré también ahora. Una lumbalgia de una mujer de 80 años que tiene artrosis, me estoy en la televisión y me duele, pues claro, lo que tiene que hacer es caminar, camine. Pero el reposo es fundamental en una persona que tiene aplastamientos vertebrales, que es una fractura. Le va a tener una fractura vertebral a caminar, y echa una porquería, porque el tratamiento es reposo. Y si no va a hacer reposo, le empeoras el pronóstico, la estás machacando. Es que a mí el médico me ha dicho que tengo que caminar, y estoy fatal. Entonces es importante saber el reposo para qué patología, ¿de acuerdo? Por eso pongo ahí interrogante. El antecedente de un traumatismo, una contusión que no conlleve lesión, digamos, fractura, etcétera, presupone ya una lesión del aparato tendinoso específica según... No tiene por qué. O sea, es bastante habitual que lo vean, es decir, que el paciente tenga un traumatismo y tenga una rotura tendinosa. Es una rotura tendinosa traumática, ¿de acuerdo? Generalmente son tendones ya desgastados y que haya tenido una rotura, pero generalmente, es decir, efectivamente cuando se ha habido un traumatismo, pues ahí sí que le haces un reposo. Haces un reposo, pero un reposo lo mismo, igual, a un cierto punto, ¿no? Pues traumatismo, pero rápidamente el tema de la rehabilitación. Y los traumas traumáticos, pues también igual que esto reposo, ¿no? Una vez que has descartado, sean fracturas, ¿de acuerdo? Pero sí, efectivamente, una causa de rotura del manguito es un traumatismo. Pues sí. Mañana, esto tengo ahí, estoy haciendo mañana de cosas. Ahí tengo... mañana os digo, yo generalmente utilizo Celestone Trigón, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es infiltración intraarticular y otra cosa es partes blandas, ¿de acuerdo? Entonces, si es partes blandas, utilizar mejor el Celestone, porque produce menos irritación de parte blanda, ¿vale? Mañana, como lo tengo ahí, ahí tengo los diferentes corticoides y la posología para que lo veáis, ¿vale? Para el corticoide utilizamos mañana. No, dice de la cantidad. No, dice el orden, que ponerle el anestésico entre lo primero y lo después el corticoide. Los traumatólogos usan primero cargar